Él, que creo que ya está por ahí. Ya estoy por acá. Hola, hermano. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Liliana. Muchas gracias, Roselvira. Le damos gracias al Señor por el don que nos da de estar en su santa presencia en esta tarde y poder tener este espacio de encuentro con Él. Le damos gracias a Dios por la vida de todos y de cada uno de ustedes. Pues bien, hoy día, en esta tarde, vamos a continuar con el segundo tema de nuestro retiro, saliendo de mi zona de confort. Se llama este segundo tema, saliendo de mi zona de confort, y voy a utilizar el texto de Éxodo capítulo 3, versículo 1, para que lo puedas tener ahí en tu casa y puedas ir tomando nota de algunos episodios que pueda llamarte la atención de este texto de las Escrituras. En el tema anterior, el Señor nos hablaba de la necesidad que tenemos de esforzarnos, de la necesidad que tenemos de ser valientes. Ahora nos va a hablar de la necesidad que tenemos de siempre exigirnos más, de esforzarnos para ir un poco más allá de los límites que a veces nosotros podemos poner en nuestra vida, saliendo de mi zona de confort. Éxodo capítulo 3, versículo 1. Dice la Sagrada Escritura: Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Yetro, sacerdote de Madián, trashumando con el rebaño por el desierto, llegó hasta Horeb, la montaña de Dios. Allí se le apareció el ángel de Yahvé en llama de fuego en medio de una zarza. Moisés vio que la zarza ardía, pero no se consumía. Dijo pues Moisés: voy a acercarme para ver este extraño caso, porque no se consume la zarza. Cuando Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar, le llamó en medio de la zarza: Moisés, Moisés. Él respondió: heme aquí, le dijo, no te acerques aquí, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas es suelo sagrado. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. Yahvé le dijo: he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he escuchado el clamor ante sus opresores y conozco sus sufrimientos. He bajado para librarlo de la mano de los egipcios y subirlo de esta tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que mana leche y miel, al país de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los pericitas, de los givitas, de los jebuseos. Así pues, el clamor de los israelitas ha llegado a mí y he visto la opresión con que los egipcios los afligen. Ahora pues, ve, yo te envío al faraón para que saques a mi pueblo, los israelitas, de Egipto. Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Dios le respondió: yo estaré contigo y esta será la señal que yo te envío cuando haya sacado al pueblo de Egipto. Daréis culto a Dios en este monte. Contestó Moisés a Dios:
Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a vosotros. Siguió Dios diciendo a Moisés, así dirás a los israelitas, Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, por él seré recordado generación tras generación. Vete, reúne a los ancianos de Israel y diles, Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, yo os he visitado y me he dado cuenta de lo que os han hecho en Egipto y he decidido sacaros de la aflicción de Egipto y llevaros al país de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, pericitas, givitas y jebuseos, a una tierra que emana leche y miel. Ellos te harán caso y tú irás con los ancianos de Israel, donde el rey de Egipto, y les diréis, Yahvé, el Dios de los hebreos, se nos ha aparecido y ahora tenemos que hacer un viaje durante 3 días por el desierto para ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Ya sé que el rey de Egipto nos dejará ir a no ser forzado por una mano poderosa, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con toda suerte de prodigios que obraré en medio de ellos, y entonces os dejará salir. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Santifica mis labios, Señor, para que pueda predicar en tu santísimo nombre. Pues bien, esto que te quiero enseñar en esta tarde es algo que aprendí con los años de estudiar las Escrituras y de tratar de entender la voluntad de Dios en mi vida. Dios nos ha creado a todos y a cada uno de nosotros con un porqué y un para qué inscrito en el alma. Nuestra existencia no es una casualidad, sino una causalidad. Hay un propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito contigo, con tu existencia. Un día un joven me dijo, hermano, cuando yo me muera y llegue a la presencia de Dios, lo primero que le voy a preguntar a Dios, ¿por qué he tenido la vida que tuve? Y yo le dije a él, la misma pregunta seguramente te la hará Dios, porque Dios ha soñado contigo cosas mucho mayores, cosas mucho mejores de la que ahora probablemente estás viviendo. En Primera de Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 9, repito, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9, dice, más bien como dice la Escritura, lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el corazón del hombre llegó a entender lo que Dios ha preparado para los que aman. En este texto que el apóstol San Pablo cita del profeta Isaías, nos dice que el ojo no ha visto, que el oído nuestro no ha oído y que el corazón esto no ha podido imaginar
lo que Dios ha preparado para nosotros, para aquellos que le amamos. El propósito de Dios en tu vida, ten la seguridad que es mucho más grande y mucho mejor que los propósitos que tú y yo tenemos con nosotros en el día de hoy. Quisiera que seriamente tú que estás escuchando esta reflexión, tú que te has sentido llamado a vivir este retiro, quisiera que seriamente te preguntes cuán feliz eres con tu vida o cuán realizado te sientes con tu vida. Un poco lo que desarrollábamos en el tema anterior, que el éxito no se puede medir por cuánto dinero tengamos en una cuenta de banco, no se puede medir porque tengamos una casa, un departamento propio, porque tengamos un carro propio. El éxito no se puede medir por cuántos viajes hayamos realizados. El éxito se mide por cuán feliz somos nosotros con la vida que estamos viviendo hoy, por cuán feliz nos sentimos, cuán realizados nos sentimos con la vida que estamos viviendo. Por eso, este tema es muy importante de cara a aquello que quiere trabajar Jesucristo en tu vida a través de este espacio, a través de este retiro. Yo conocí a una amiga, una mujer que tenía 23 años de edad. Ella estaba con un enamorado que era un hombre que tenía varios problemas personales, problemas familiares, una persona depresiva, una persona muy apegado a su madre. Y ella me decía, no, a mí no me llena mi relación, no me gusta estar con mi enamorado, no me siento feliz, no me siento contenta, siempre tengo que estarle diciendo qué hacer, tengo que estarlo sosteniendo porque nunca para animado. Y ella me decía, no soy feliz con este hombre. Yo le preguntaba, ¿y por qué sigues con él? Porque tengo miedo de estar sola. Otro caso, conocí a un joven que deseaba cambiar de carrera porque la que estaba estudiando, que era ingeniería industrial, no le llenaba. Él estaba estudiando esta carrera porque de pronto le había dicho a su padre que quería eso y de pronto conoció un poquito más de la vida, conoció otras especialidades y quiso cambiar de carrera. Sin embargo, le daba miedo decírselo a su papá y prefirió quedarse callado y avanzar en esa carrera. Otro caso más. Conozco a una mujer ya en etapa adulta que estudió dos carreras. La primera la estudió porque eso le agradaba a su papá y la segunda carrera la estudió porque eso le agradaba a ella. Ella actualmente se desempeña en su segunda carrera. Y yo le pregunté, ¿por qué hiciste eso? Porque tenía miedo de desilusionar a mi papá. Y por último, conocí a un hombre que estaba en una gran empresa, en una muy buena empresa, pero él no se sentía cómodo ahí, no se sentía que valoraban su trabajo, no se sentía que le pagaban lo que merecía su trabajo. Era una persona muy estudiosa, una persona muy capaz, un excelente profesional. Y yo le hice una pregunta, ¿y por qué no dejas esa empresa y te vas a otra? O por último, ¿por qué no pones tu negocio? Y me dijo, porque tengo miedo no ser exitoso en la vida. Entonces, todas estas personas de los que te he hablado, aunque no se conozcan, tienen algo importante en común. Se han conformado con una vida medianamente feliz. Se han conformado con una vida que no les satisface y tienen miedo de dejar esa vida incómoda en la que se han acomodado. A ellos les dije que probablemente en el caso de la chica, ¿no? Dios te ha soñado con una mejor pareja, con un mejor hombre, pero tú te estás quedando amarrada a alguien por miedo a la soledad. A estas personas, los de las carreras universitarias, al joven sobre todo le dije, a lo mejor Dios te ha soñado con otra carrera
en donde tú te sientas cómodo, te sientas que te vas a realizar, pero si no te atreves a hablar con tu padre de tus sueños y de tus anhelos, de lo que tú quisieras estudiar como futuro en tu vida, eso nunca se va a realizar. A mí me tocó tener la experiencia cuando yo decidí estudiar teología. Bueno, ya te dije la edad, ¿no? 30 años de edad empecé, volví a la universidad. Mi madre me dijo, ¿y con teología vas a ganar dinero? Entonces yo le decía a mi madre, yo quiero estudiar teología no tanto para ganar dinero, sino porque quiero conocer a Dios y quiero darlo a conocer. Habían personas a mi alrededor que me decían, ¿y por qué no estudias psicología? Serías un mejor psicólogo, tendrías dinero. Entonces, tomé la decisión de estudiar aquello con lo que vibraba en mi corazón, porque a mí se me ha quedado en la mente una idea que no importa la profesión que tú estudies, si tú te esfuerzas por ser un excelente profesional en el campo que fuera, tú vas a alcanzar todas tus metas. Lo importante es eso que decíamos en el primer tema, esfuérzate y sé valiente. Entonces hay muchas personas que soñamos con una vida mejor que la que tenemos, pero a veces no estamos haciendo nada para alcanzarla, para lograrla. Por eso, importante es que entiendas esto, lo que decía el libro de Corintios. El ojo no ha visto, el oído no ha oído, ni el corazón ha podido imaginar lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman, para aquellos que le aman. En un momento de mi vida entendí lo siguiente, que nuestra existencia, como te decía, no es producto de la casualidad, sino producto de la causalidad. En Proverbios capítulo 16, en el versículo 4, Proverbios capítulo 16, versículo 4, dice el Señor que todo lo que Él ha creado, lo ha creado con un propósito. Escucha bien eso. Todo lo que Dios ha creado, lo ha creado con un propósito. Dios nos ha dado la existencia a cada uno de nosotros y en nuestra existencia, por el hecho de estar vivos, hay un propósito de Dios inscrito en nuestra alma. Hay otro texto más que ayuda a completar un poco más esta visión. Jeremías capítulo 33, versículo 3. Jeremías capítulo 33, versículo 3. Dice la palabra de Dios, clama a mí, que yo te responderé y te mostraré cosas grandes y secretas que tú ignoras. Mira lo que dice ese texto profético, que los planes que Dios tiene para con nosotros, los planes que Dios tiene para contigo, hermano, hermana, dice que son grandes, no son pequeños, son planes grandes. Dios quiere que hagas grandes cosas, pero el Señor dice que es solamente si lo llamamos, si es en ese clamor, en ese relacionarnos personalmente con Él, que esos planes grandes y que son secretos, que están ocultos, Él nos lo va a revelar. Dios nuestro, nos ha pensado, como va a decir también Deuteronomio, para que estemos en la cabeza. Dios te ha pensado como líder, aunque tú no te veas así. Mi padre, en un momento que se veía ofuscado porque habían cosas que yo no podía responder y no hacía bien, mi padre me dijo, siempre vas a ser un segundón. Siempre vas a ser un segundón. Tú no tienes madera de líder. Me dijo un padre cuando quebró mi segundo negocio y le pedía apoyo económico para poder volver a levantarlo. Me dijo mi padre eso. Y una cosa es como mi padre me haya visto y otra cosa es como Dios nos ve. Una cosa es como nos ven los demás,
porque los demás se concentran en nuestras limitaciones, en nuestros defectos y en nuestros errores. Solamente Dios sabe el potencial tremendo que hay dentro de ti. Cuán capaz eres tú de lograr esas metas y esos objetivos que Él ha trazado, que Él ha pensado para tu vida. Dios está trabajando en ti a través de tus fracasos, a través de tu pecado, aunque no lo entiendas. En el tema anterior, cuando hacía oración, sentí en mi espíritu que había jóvenes que estaban lidiando con pecados y sobre todo con pecados sexuales, que son los que derriban y traen abajo el autoestima. Y aunque tú no lo creas, a través de ese pecado tuyo, a través de tus caídas, a través de tus errores, a través de aquello que hoy no te sale, Dios está trabajando en ti. Estaba hace tiempo de misiones con unos amigos en la zona de Miraflores, en Lima, y habían roto las pistas. Y un amigo me tomó una foto que me pareció bastante interesante. Había un letrero, yo estaba parado al costado, había un letrero y había una flecha que decía: disculpen la molestia, estamos trabajando para hacer una ciudad mejor. Y lo gracioso es de que todo ese caos, lo gracioso es que todo el desorden que generó esa ruptura de pistas, ese cambio de tuberías, todo el desorden y caos que eso originaba, es verdad, ese caos servía para que se construyera una ciudad mejor. Y es en ese sentido que Dios está trabajando en medio del desorden de tu vida, en medio del caos de tu vida. Tú quizás no le ves orden a las cosas que están pasando. Tienes un problema por aquí, otro problema por allá, e incluso si tienes en este momento problemas de ansiedad y estás sufriendo de depresión y estás siendo medicado, es en medio de ese caos de tu vida que Dios está trabajando en ti, que Dios está trabajando en ti. En la carta a los Filipenses, capítulo 1, en el versículo 6, dice: estoy firmemente convencido de que quien inició en vosotros la buena obra la irá consumando hasta el día de Cristo Jesús. Mira lo que dice el apóstol San Pablo: Dios ha iniciado en nosotros una obra que está siendo llevada a consumación, y esa obra va a llegar a la plenitud en el día de Cristo Jesús. Jesucristo es la clave en nuestra vida para ir descubriendo los planes y propósitos de Dios. Sin embargo, hay algo también que decir frente a todo esto que suena muy alentador, frente a todo esto que suena muy esperanzador. Ese plan que Dios tiene sobre ti, ese propósito que Dios tiene sobre ti, necesita de tu colaboración, necesita de tu disposición, necesita de tu sí, porque ese plan y ese propósito de Dios sobre tu vida se puede frustrar. En Lucas capítulo 7, en el versículo 30, nos dice la escritura que los fariseos frustraron el plan que el Señor tenía para con ellos. Y es así que nosotros también podemos frustrar el plan que Dios tiene sobre nosotros por falta de respuesta. Dios trabaja más en aquel que está más dispuesto en dejarlo trabajar. Es a través de nuestro sí, como la Santísima Virgen de Nazaret, que en nosotros se va realizando los planes y los propósitos de Dios. Dios, y quisiera que apuntes esta frase, por favor, y que la apuntes en grandote en tu cuaderno. Dios quiere más de nosotros, pero nosotros a veces queremos menos. Apúntalo en tu cuaderno. Dios quiere más de nosotros, pero a veces nosotros queremos menos. Voy a, con esta frase, tratar de explicarte este texto que hemos leído en el comienzo del libro del Éxodo, donde se nos habla
de la zarza ardiente, de la vocación de Moisés, cuando Dios revela su nombre divino y su propósito de liberar a un pueblo cautivo. Lo primero que nos muestra el libro del Éxodo es que Dios le dice a Moisés que ha visto la aflicción de su pueblo, ha escuchado su clamor y tiene toda la intención y el propósito de venir a ayudarlos, de venir a socorrerlos. Dice, va a bajar a liberarlos de su opresor. Luego, después que Dios le revela a Moisés su plan, luego, después de que Dios le revela a Moisés de que él no es un Dios indiferente como con lo que vivimos, con nuestros sufrimientos, porque aquel que hizo los ojos nos ve, aquel que hizo nuestros oídos nos oye, y dice la Escritura, viene a ayudarnos en el tiempo de la angustia, en el tiempo de la opresión. Luego Dios le va a dar a Moisés, le va a dar a conocer su nombre, y esto es muy interesante. Esta parte de la Escritura es muy importante, porque ¿qué significa que Dios nos da a conocer su nombre? Significa que se vuelve para nosotros el nombrable, el que es capaz de ser invocado. En este momento, Dios le está dando su nombre a Moisés para que se lo comunique al pueblo y para que el pueblo sepa que en medio de su angustia y en medio de su desesperación pueden invocar el santo nombre de Dios. Pues como dice el Salmo, mi auxilio es el nombre del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Entonces, a partir de este momento, Dios se vuelve el nombrable, aquel a quien podemos invocar en el día de la angustia, a quien le podemos pedir ayuda, aquel a quien le podemos pedir socorro en el día de la adversidad. Y le dice a Moisés cómo se va a dar esta liberación. Le va a decir a este hombre suyo que él ha elegido en los versículos 17 y 18, cómo va a ser ese proceso de liberación que él va a ejecutar a favor de su pueblo. Dice la Escritura, y le dice, los sacaré de la aflicción de Egipto y los llevaré al país de los cananeos, los hititas, los amorreos, pericitas, givitas y jebuseos, a una tierra que emana leche y miel. A ellos te harán caso, y tú irás con los ancianos de Israel, donde el rey de Egipto, y le dirás, Yahvé, el Dios de los hebreos, se nos ha aparecido, y ahora tenemos que hacer un viaje de 3 días por el desierto para ofrecer sacrificios a Yahvé, nuestro Dios. Escucha bien esto, porque esta es la parte importante de este tema. Le dice a Moisés cómo se va a dar esta liberación y le da instrucciones. Le da instrucciones y le muestra su propósito. Y el propósito es sacarlos de Egipto, trasladarlos 3-4 días por el desierto para que le den culto a Dios en el Horeb y luego introducirlos en la tierra prometida, en la tierra de bendición de donde emana leche y miel, en una tierra en donde van a tener que pelear con ejércitos extranjeros, pero que finalmente saldrán victoriosos porque Dios estaría con ellos. Pues bien, este es el plan de Dios, este es el propósito de Dios. Pero la pregunta es, si este es el plan de Dios, nosotros que hemos visto probablemente la película Los 10 Mandamientos o conocemos la historia del pueblo hebreo, la pregunta es, ¿por qué no todos los de esa generación ingresaron a la tierra prometida? ¿Por qué tuvieron que vagar 40 años en el desierto? Y esos 40 años tenía el propósito de que una generación no entrase a la tierra prometida, sino una generación nueva. Entonces, aquí viene el punto. Si este era el plan, si este era el propósito de Dios, ¿qué pasó con esos hombres, con esas mujeres que no entraron a la tierra prometida?
La respuesta la podemos encontrar en el libro de Números, así se conoce este libro del Pentateuco, libro de Números, capítulo 14, versículo 3 y 4. Libro de Números, capítulo 14, versículo del 3 al 4. Dice la Escritura: ¿por qué Yahvé nos trae a este país para hacernos caer al filo de espada y que nuestras mujeres y nuestros niños caigan en cautiverio? ¿No es mejor que volvamos a Egipto? Y se decían unos a otros: nombremos a uno jefe y volvamos a Egipto. Esta es la razón por la que Dios no permitió que esa generación entrara en la tierra prometida. Escucha bien esto, que hacia esto es a lo que quiero ir con esta reflexión. Dios tiene un propósito grande sobre cada uno de nosotros, como con su pueblo: introducirlos a una tierra de bendición, de donde mana leche y miel. Pero como le decía a Josué, te tienes que ser valiente, tienes que pelear por tus sueños, tienes que luchar para conquistar la bendición a la cual Dios te ha llamado. Pero encontramos acá que el pueblo, después de haber sido liberado de la opresión de los egipcios, después de haber visto a Dios manifestándose con poder y gloria, después de haber visto la mano poderosa de Dios favorable para con ellos, dice la Escritura que siempre querían regresar a Egipto, siempre querían volver a la casa de la servidumbre, al látigo del faraón. Ellos tenían mentalidad de hombres esclavos, no de hombres libres. Tenían una mentalidad de gente miedosa, siempre querer regresar a ese lugar de Egipto en donde no eran felices, en donde no estaban contentos, en donde no se sentían realizados, en donde eran oprimidos, y para ellos eso era mejor que esforzarse por luchar por una vida mejor. Ellos, con esta decisión, frustraron el plan que Dios tenía sobre ellos. A esto le llamamos zona de confort. Aquello que Dios quiere para ti, aquello que Dios desea contigo, está justo más allá, está justo detrás de donde se encuentran tus miedos. En psicología, la zona de confort se refiere a un estado mental, a una forma que la persona tiene de pensar, en donde utiliza algunas conductas motivadas por el miedo para no salir de una situación en donde se siente segura porque conoce esa situación. El pueblo hebreo conocía el látigo del faraón y prefería el látigo del faraón y acomodarse con una vida que no era feliz. Preferían eso en vez de esforzarse por conquistar aquellas cosas que Dios les proponía. Entonces, la zona de confort es un estado mental, una manera de pensar de cada uno de nosotros, en donde utilizamos conductas de evitación del miedo y de la ansiedad, en donde utilizamos comportamientos rutinarios para no poner en riesgo nuestra vida. Como quien dice, funcionamos en piloto automático porque no queremos arriesgarnos a salir más allá e ir más allá de lo que conocemos. La zona de confort es un espacio compuesto por nuestras estrategias y actitudes personales, en donde nos sentimos seguros, en donde nos sentimos cómodos, en donde nos hemos instalado y no queremos salir de ahí. Aunque no seamos felices, aunque no nos sintamos realizados, preferimos acomodarnos con una vida
medianamente feliz. Es una zona que abarca lo conocido. Es una zona, es un ambiente en donde, aunque no me sienta a gusto, por lo menos conozco esta incomodidad. Es una zona de pasividad, es una zona de rutina, es una zona de apatía, es una zona en donde hay vacío existencial. El bienestar que sentimos cuando no nos esforzamos para lograr metas que aparecen como difíciles, el bienestar que se siente no es producto de la satisfacción o el orgullo, sino de la ausencia de emociones. Preferimos nosotros estar viviendo una vida incómoda a vivir una vida de esfuerzo y de sacrificio. Muchos de nosotros podemos tener esta experiencia del pueblo hebreo, esta experiencia de ser esclavos, no con cadenas físicas, sino tener la esclavitud acá en la mente. Cuenta una historia que había un amigo que cuando iba a visitar a un amigo suyo que quería mucho, este amigo tenía un lorito. Entonces, cada vez que él iba a visitar, el loro quedaba mirando a su amigo y en eso comenzaba a gritar, ¡libertad, libertad, libertad, libertad! Entonces el amigo miraba al loro y se sorprendía. Otra vez lo vuelve a visitar y el loro lo ve y le dice, ¡libertad, libertad, libertad! Entonces, un día, el amigo, el dueño del loro, sale de viaje y se lo deja a su amigo. Y su amigo pues queda mirando al loro, el loro lo mira y otra vez le grita, ¡libertad, libertad, libertad! Entonces este hombre decidió abrirle la jaula al loro y dejarlo libre. Cuando abre la jaula al loro y lo deja libre, el loro se fue al rinconcito de la jaula y no quiso salir de allí. A veces así somos nosotros. Nos quedamos atrapados en una situación que aunque no nos es cómoda, aunque no nos hace dichosos, aunque no nos genera felicidad ni realización personal, nos quedamos ahí porque es lo único que conocemos. Como le dije a esta joven, a mi amiga que tenía este enamorado que de pronto no le convenía para nada, le dije, déjalo, déjalo. Y la chica no podía dejarlo porque tenía miedo de estar sola. No lo amaba, no sentía nada por él, le daba cólera, sentía hasta pena por el tipo, pero se agarraba a ella por miedo. Conocí a otro joven en un evento de sanación para jóvenes que trataba de enamoramiento, del amor y del enamoramiento. Y se me acerca este joven y me dice, hermano, yo tengo un problema con mi enamorada, ya tengo 2 años con ella y ella no para de preocuparse por su ex enamorado, siempre lo llama, siempre le mensajea, siempre se preocupa por cómo está. Y eso a mí me duele, hermano. ¿Qué es lo que puedo hacer? Yo le dije al joven, ¿cómo no te voy a contestar? La respuesta es bien sencilla. Primero, tu enamorada ya te ha dejado en claro que ella no va a cambiar por ti porque tú no le interesas, le interesa el ex enamorado. Y lo segundo es que te debes acomodar a esa situación porque ella no va a cambiar. Entonces la única solución que tú tienes es cortar con ella y dejarla. La persona me quedó mirando y se retiró por el mismo camino por el que vino porque no era capaz de tomar esa decisión. Esta es la zona de confort. Esta es la experiencia de la zona de confort. Cuando no nos sentimos cómodos con la vida, cuando la vida no nos ofrece motivación, no nos entusiasma, podemos acostumbrarnos a vivir una vida incómoda y apática con tal de permanecer seguros en aquello que conocemos. Hay conductas que nos pueden ayudar a darnos cuenta que estamos operando y de que estamos viviendo en nuestra zona de confort. Hay conductas que nos avisan de que podemos tener una vida basada en el miedo,
de salir de esa zona de confort. Y con una autoobservación sincera, podemos llegar a darnos cuenta de que a lo mejor no queremos esforzarnos por ser mejores personas. 4 características, 4 signos de las personas que no quieren salir de su zona de confort. El primer signo es que viven desmotivados. Viven desmotivados, es decir, no hay crecimiento emocional en su vida, no hay aprendizaje, no hay productividad en su vida. Por eso funcionan en automático. Si se levantan es para desayunar, para estudiar, para trabajar, para hacer tal o cual cosa, y todo su día se le para gastando en una rutina. Por eso muchos jóvenes se sienten desmotivados porque no hay de pronto un crecimiento personal, no sienten, no están experimentando que se están volviendo una mejor versión de ellos mismos por quedarnos estancados, enquistados en esa zona de confort. Otra segunda característica: vivir inmerso en una misma rutina todo el tiempo. Si bien nosotros tenemos que cumplir rutinas desde levantarnos, desde estudiar o trabajar, o las dos cosas, tenemos que vivir en una rutina. A veces el problema está cuando no queremos asumir riesgos. El problema es cuando se nos pide algo que no está encajado en nuestros horarios, en nuestra rutina, cuando se nos pide algo que va más allá y que va a implicar sacrificio, tenemos nosotros miedo de romper esa rutina que ya conocemos. Por eso muchos de nosotros utilizamos frases como estoy full, ando full. ¿Y eso qué significa? No es que andes full en el fondo, sino de que estás acostumbrado tanto a tu rutina que si te piden hacer algo o si la vida te exige hacer algo, tú no te atreves a hacerlo. Como por ejemplo, estudiar otra carrera, estudiar una especialización, estudiar algo por interés personal, leernos un libro, porque eso sale de la rutina de nuestro día a día y vamos a tener que ocupar nuestro valioso tiempo en algo más. Y este es el problema que a veces tenemos, el problema de la rutina, de acostumbrarnos siempre a hacer todo lo mismo, acostumbrarnos a la comodidad de nuestra rutina. Tercera signo para que te des cuenta si es que estás instalado en tu zona de confort: sensación de aislamiento social. Ojo con esto. Cuando tú no estás relacionándote con otras personas, cuando tú no estás interactuando con otras personas, cuando tú no estás sociabilizando, aprendiendo de los demás, juntándote con gente que tiene distinto carácter al tuyo, distinta visión a la tuya, juntándote con personas distintas a ti en experiencia, en idiosincrasia, ese aislamiento social, ese vivir solo sin atreverse a iniciar contacto con otros, ese es otro signo de la zona de confort. Escúchame bien porque siento en mi espíritu decirlo. Si tu círculo se ha reducido a tu enamorado, tu familia y tú, o tu gente con la que trabajas, pero con ellos no hablas mucho, o con los que estudias, pero con ellos no hablas mucho, no estás conociendo gente nueva, esto significa probablemente que estás instalado en tu zona de confort. Entonces, esta desmotivación, esa vida llena de rutinas, ese aislamiento, esa falta de oportunidad para conocer a otros y enriquecer nuestra propia vida, eso va a generar en nosotros lo cuarto, que es una sensación de tristeza y de soledad. Una sensación de tristeza y de soledad que en los casos más graves, esto va a generar depresión. ¿Cuántos de los que están viendo esta transmisión, cuántos de los que están escuchando esta charla se sienten desmotivados con su vida? Sienten que su vida es una rutina. Sienten
que de pronto están aislados de los demás, que les cuesta interrelacionarse con el otro, que les cuesta conocer personas, eh, que su espacio y su entorno se ha delimitado a su enamorado o a su enamorada. ¿Y cuántos, producto de eso, tienen una sensación de tristeza y de soledad? Pues bien, joven, para ti es esta reflexión. El Señor que ha pensado grandes cosas para ti, el Señor que tiene grandes propósitos contigo, quiere invitarte a que entiendas que si que vas a tener la tentación a veces de querer regresar a esa zona de confort, a esa zona en donde vives incómodo, en donde no eres plenamente feliz, en donde no te estás sintiendo realizado, en donde no hay crecimiento personal y en donde incluso puede haber humillación y maltrato, y con tal de quedarte cómodo en un ambiente y en un espacio que tú conoces. Hace un tiempo atrás hablaba con una joven que tenía grandes problemas a nivel familiar. Bueno, ya no es joven, ya es adulta, ¿no? Es una adulta joven. Y en medio de lo que esta persona me contaba de la situación difícil que estaba viviendo, tenía pues unos 25 años de edad, perdón. Tenía 25 años de edad. Yo le dije a esa hermana, dije, hermana, ¿por qué no te vas de tu casa y comienzas a vivir sola, comienzas a lograrte, a realizarte tú sola y descubres tu gran potencial? La persona, cuando le dije eso, se frenó, se apagó, se sintió afectada porque me dijo, siento que me estás invadiendo, me dijo incluso. Y esto lo dijo porque le estaba empujando a salir de su zona de confort. Le estaba empujando a esforzarse para pelear y luchar por su vida. ¿Cuántos de los que están viendo esta transmisión se quejan de su papá, se quejan de su mamá, se quejan de la sociedad, se quejan del enamorado, de la enamorada, se quejan de los demás y no están trabajando, no están haciendo nada para que su vida sea mejor de lo que hoy es? Entonces, como esta joven, también podemos estar en esa situación, podemos estar en esa condición que Dios nos pide el abrir nuestras alas y salir del nido, que Dios nos pide probablemente enfrentar la vida, comernos el mundo, que Dios nos pide enfrentar nuevos retos, que nos pide hacernos responsables de nosotros, que nos pide esforzarnos por ser alguien mejor. Como te decía en el primer tema, el éxito es la suma de la preparación y de la oportunidad. Pero hay personas que por quedarse en su zona de confort instalada, hay personas que por miedo a salir de una situación incómoda, porque no saben qué van a hacer, no tienen ni idea qué harán. Hay personas que prefieren acomodarse a lo que no les hace felices. No les hace felices. Y he conocido así jóvenes que han terminado una carrera universitaria y no son felices con esa carrera. Jóvenes que se han terminado casando con un hombre, una mujer que no les llenaba y luego termina su matrimonio en una quiebra conyugal. He conocido a jóvenes que han entrado a grandes empresas, pero no se sienten realizados ahí, que tienen el sueño y la ilusión de poner un negocio y no lo hacen, no lo atreven y no se atreven por miedo a fracasar. Este es el gran problema que tienen muchos jóvenes en nuestro tiempo, que tienen grandes sueños, que tienen grandes ideales, que tienen grandes metas, pero no se atreven a hacer más, no se atreven a abrir un libro y leer, no se atreven a quemarse las pestañas horas estudiando, no se atreven que si han acabado la carrera, hacer una especialización, hacer una licenciatura, una maestría, un doctorado. Hay jóvenes que están conformes con lo poco que han logrado en la vida y no quieren más, no quieren más. Y por eso sienten una gran desmotivación en su vida. Sienten que su vida se ha vuelto una aburrida rutina. Se han aislado socialmente de personas
que probablemente les ayudarían a ver la necesidad de exigirse para un crecimiento. Gente que tiene tristeza y soledad en el corazón. Este es el punto, que para salir de la zona de confort hace falta fe. Hace falta fe. Hace falta creer en los planes de Dios, creer en los propósitos de Dios. Yo te conté mi pobre experiencia de conversión, te la he contado de manera breve, y yo he deseado creerle a Dios. Todo lo que yo leo en las Escrituras, como se lo decía Josué, medita el libro de las Escrituras, este libro medita la ley y cúmplelo en todo. Y medito la Escritura y he encontrado que Dios tiene grandes sueños conmigo. Porque como va a decir el gran San Agustín de Hipona, Dios nos ama a todos los hombres como si fuéramos el único hombre sobre la tierra. Si bien habemos millones de personas, Dios se relaciona con cada uno de nosotros de manera personal. Y cuando la Biblia nos habla, nos está hablando no a todos, sino a cada uno de nosotros de manera personal. Y cuando yo leo las Escrituras, entiendo esto, que Dios tiene grandes planes conmigo, que Dios tiene grandes propósitos conmigo y que yo soy el primero en hacer fracasar a veces esos planes y propósitos de Dios. La frase que te pedí que apuntaras, te la vuelvo a repetir: Dios quiere más de nosotros, pero a veces nosotros queremos menos. Cuando yo conocí a Jesucristo, Él transformó mi vida, la cambió. Me sanó del alcoholismo, de la farmacodependencia, me sanó de la arritmia sístole ventricular izquierda, del problema que tenía en la mente, el riñón derecho colapsado, la gastritis crónica. Sanó mucho Jesús en mí. Y como te dije, el Señor comenzó a trabajar en mi vida. Comenzó a trabajar en mi vida, en mi grupo de oración. Aprendía de las personas, me rodeaba con gente que no tenía mi edad, me rodeaba con gente que me doblaba en años. Yo teniendo 21 años me rodeaba con gente que tenía 30, que tenía 40, que tenía 50, que tenía 60, y escuchaba los consejos que esas personas me daban, y esto enriquecía mi vida. En esta experiencia que tuve como comunidad, el tener hermanos mayores en edad y mayores en la fe, esto para mí fue muy enriquecedor, porque esto me abrió los horizontes del panorama y de la meta que yo me había trazado en mi vida. Yo en aquel entonces fui llamado a este honroso ministerio, el ministerio de la palabra. Tenía un trabajo, era un trabajador bueno, era un vendedor estrella. Yo vendía casas. Yo en un mes podía vender una casa que estaba valorizada más o menos en $500,000 o un poquito más, y recibía buena comisión y me sentía cómodo con eso. No tenía una carrera, por lo que te había dicho, que no había podido acabar la Universidad de Derecho y en el Instituto Mercadotecnia, pero me sentía cómodo con este trabajo que tenía vendiendo casas, vendiendo departamentos. Me sentía cómodo hasta que un día Dios me llamó a ser misionero a tiempo completo. Es decir, en mi experiencia cristiana, siempre Dios me ha instalado en una situación de bienestar, y cuando yo me siento cómodo en esa situación de bienestar, luego Dios me dice: quiero más, y me obliga a salir de ahí. Es como aquel pasaje en la tempestad de Marcos capítulo 4, del 35 hacia adelante, cuando el Señor obliga a sus discípulos a ir a la otra orilla. Cada vez que Cristo predicaba y sus discípulos decían: Señor, ¿por qué no nos quedamos aquí? El Señor le decía: tenemos que ir a otros lugares. Es decir, nunca Jesús se establecía en un sitio, sino que nos muestra que el dinamismo de la fe es siempre ir hacia adelante, es siempre aspirar a más,
es siempre ir a otras orillas. Entonces este Dios bueno un día me llamó a ser misionero a tiempo completo y yo lo acepté. Me llamó a formar una comunidad y aunque yo le decía que no lo iba a hacer, porque entendía lo que implicaba formar una comunidad, acepté hacerlo. Luego esta comunidad que se llama Hijos de Sión, se volvieron 3 comunidades. Una de ellas es la comunidad de jóvenes Adonai, que ahora está también sirviendo con otras 2 comunidades en este retiro. Entonces, esas 3 comunidades que se formaron, luego se transformaron en un movimiento. Y esto exigía de mi parte que diera más y que diera más y que me esforzara más, que tuviera que saber más, conocer más, leer más cosas para poder ayudar a todas estas personas que el Señor ponía bajo mi cargo. Por 7 años en ese proceso de evangelizar a tantas personas, por 7 años yo fui invitado a ir a Alemania y yo me negué. Me negué por 7 años porque decía, yo no hablo alemán, ni siquiera hablo inglés. ¿Qué voy a hacer ahí? Y de pronto, año tras año, me invitaban a ir a evangelizar a Alemania. Año tras año, y ni siquiera era ir a evangelizar a gente de habla hispana, sino a ciudadanos alemanes que hablaban alemán. Y yo decía, ¿qué voy a hacer ahí durante 7 años? Le dije al Señor que no, la excusa fue el idioma. Después le dije, Señor, no estoy preparado. Después le dije, Señor, ¿por qué no envías a otra persona? Y tú sabes, en un momento determinado, el Señor puso en mi corazón, ¿por qué pones siempre tantas excusas? ¿Por qué pones siempre tantas excusas? Y yo, a mí no me gusta viajar. Entonces yo le dije al Señor, Señor, pero tú me has llamado a ser misionero y a mí no me gusta viajar. A mí me gusta estar en mi casita tranquilo, viendo televisión después de tanto servicio. A mí no me gusta estar yendo a tantos lados. A Alemania, Señor, sería un viaje de 16 horas. Sin embargo, hace 3 años, le dije al Señor que iría. Y el viaje no fue de 16 horas, fueron de 21. Nosotros con mi esposa, con mi hijo, que en ese entonces tenía 4 meses de nacido, nos fuimos pues a Alemania, viajamos de Perú hacia Francia, viajamos de Francia hacia Alemania y fue un viaje bastante largo, bastante largo. Nos perdíamos en los aeropuertos, era la primera vez que hacía un viaje internacional. Los aeropuertos eran inmensos, yo no hablaba el idioma para buscar en la puerta de embarque, es decir, fue un poco complicado y es por eso que a veces no queremos salir de nuestra zona de confort, porque el hacer algo a lo que no estamos acostumbrados va a exigir de nosotros esfuerzo. Al hacer algo a lo que nosotros no estamos acostumbrados, va a exigir de nosotros un mayor rendimiento. Y por eso es que a veces preferimos quedarnos incómodos en una rutina que nos desmotiva, en donde nos sentimos aislados de los demás y en donde definitivamente no crecemos como personas, sino que nos entristecemos y nos volvemos solitarios. Llegamos a esta zona en Alemania, a Stuttgart, llegó el avión, nos recibieron allá y allá comenzó una historia que yo le agradezco muchísimo al Señor. Apenas llegamos a Stuttgart, al día siguiente hicimos un viaje a Francia, en donde fuimos al santuario de Nuestra Señora de Lourdes. Un padrecito nos pagó ese viaje, nos pagó esa peregrinación. Y en esa peregrinación yo le pedí a la Santísima Virgen María, le pedí a la Señora, que mi corazón esté siempre dispuesto para responderle a Jesús. Le pedí eso a la Señora. Regresamos de Francia, volvimos a Alemania, tuvimos el servicio a Alemania, fue un servicio bastante gratificante en Alemania, un servicio en donde el Señor tocó a los ciudadanos de aquel lugar, oramos por ellos, aunque no hablaba el idioma, alguien me ayudó traduciendo, oré por las personas y se formó
la primera comunidad que tenemos nosotros allá. La comunidad se llama Gólgota. Y esta comunidad Gólgota se formó a pesar que yo no quería salir de mi zona de confort. Eso a mí me hizo pensar mucho, que Dios tiene planes con nosotros, que Dios quiere que hagamos grandes cosas, pero a veces nosotros queremos quedarnos en nuestro sitio y no nos atrevemos a más, no nos atrevemos a hacer más cosas. Recuerdo que en esa primera misión nos invitaron también a Italia a pasar un tiempo de viaje allá. Y en Italia nos atendió un sacerdote pakistaní. Y ahí en Italia este sacerdote pakistaní nos dijo, ¿por qué no participan en la audiencia general del Santo Padre? Entonces yo le dije al padrecito, ¿y cómo es? Bueno, se van a tener que levantar temprano. Y yo decía, pero si son vacaciones, ¿qué hago levantándome temprano? Y bueno, el padrecito me dijo, van a estar temprano, tienen que estar acá a las 7 de la mañana porque esto se llena, vienen más de 1 millón, 2 millones de personas. Bueno, dije a mi esposa, oye, pero ¿por qué mejor no nos quedamos? Otra vez la zona de confort. ¿Por qué mejor no nos quedamos, descansamos, vemos la audiencia papal por la televisión y luego salimos a pasear y a seguir conociendo Roma? Ella me dice, pero ¿por qué no vamos? Sí, pero que esto y que lo otro. Yo tenía muchas excusas, por eso observa si tú pones muchas excusas cuando alguien, probablemente de parte de Dios, te está pidiendo hacer algo. Pues bien, le hice caso a mi esposa, eso es lo bueno de estar casado, que puedes tú discernir la voluntad de Dios con tu pareja. Le hice caso a ella, nos levantamos a las 3 de la mañana, a las 4 todos nos estábamos bañando, estábamos saliendo a las 4:30, 5 de la mañana, y cuando llegamos a la Plaza de San Pedro estaba abarrotada de gente, 5 de la mañana, el Papa iba a salir a las 9 de la mañana. Entonces con mi esposa nos fuimos a una parte delantera de la cual nos votaron. Nos fuimos a una parte lateral de la cual también nos votaron. Nos fuimos a otro lado del cual también nos votaron porque el pase que teníamos no era para esas zonas y nos dijeron su pase corresponde al fondo y al último. Entonces comencé otra vez a renegar y decía, pero ¿qué hago acá, Señor? Y que esto y que lo otro, y que por aquí, que por allá. Y en eso a las 7 de la mañana salió un sol impresionante. Era época de verano, eran 40 grados en la plaza de San Pedro. Y para algunas personas que me conocen, a mí no me gusta el sol. Tengo alergia al sol y me estaba achicharrando el sol y yo decía a las 7 de la mañana, con el sol incandescente, ¿qué hago acá? El Señor me saca siempre de mi zona de confort. Yo me siento estable en un sitio, me siento cómodo haciendo algo y el Señor siempre me saca de la zona de confort porque Él tiene grandes planes para ti, grandes planes para nosotros. Pues bien, estaba yo a las 8 de la mañana medio aburrido y se me acercó una ciudadana italiana que era guía turística y la ciudadana me quedó mirando fijamente a los ojos y me dijo, usted a las 9 se va a parar en esa reja. A las 9:15 su mujer le va a acercar el hijo. Y a las 9:30 el Santo Padre va a cargar a su hijo y lo va a bendecir a usted. Entonces yo le escuché a la mujer. Dije, bueno, pues vamos a hacer caso, ya que estamos acá. Entonces a las 9 me paré en la reja. Oye, a las 9:05 toda la gente se agolpó contra la reja. Habían 4 ciudadanas españolas a mi lado que estaban fumando como chino en quiebra y yo por dentro renegando, ¿por qué, Señor, me has mandado al lado de estas mujeres que fuman terrible y el olor del cigarro está que me ahoga? Entonces yo estaba que renegaba, estaba que las miraba como diciendo apaguen su cigarro y no lo apagaban en pleno sol incandescente. Entonces llegó a las 9:15 y nadie ya entraba. Mi esposa, me tuvieron que pasar a mi hijo de brazo en brazo de donde se encontraba mi esposa y a la hora que cargué a mi hijo, las ciudadanas españolas apagaron sus cigarros y nos cubrieron con sus sombrillas a mi niño y a mí. En ese momento yo me quedé callado, decía, Señor, ¿qué hago acá? ¿Qué quieres? Y en eso comienza a pasar toda la guardia del Santo Padre y comienzan
a mirar. Habían varios papás con sus niños en brazos, yo también. Y comienza a mirar, uno de los guardias del Santo Padre comienza a mirar por aquí, por allá, y en eso comienzo a ver que a la entrada de una puerta comienza a entrar una luz amarilla. Y comienza a entrar, y conforme va avanzando la luz amarilla, todas las personas que estábamos ahí estábamos llorando. Era el Espíritu Santo. Inmediatamente vino a mi mente aquella frase del apóstol, que bajo la sombra de Pedro los enfermos se sanaban, la gente lloraba mares por la presencia del Espíritu en este hombre, Francisco. Y en ese momento yo levanto con todas mis fuerzas a mi hijo, casi lo lanzo a mi enano, y en eso viene el de la guardia y lo coge, y cuando coge a mi hijo, justo llega el carro del Santo Padre. Llega el carro del Papa Francisco, carga a mi hijo, besa a mi hijo, lo bendice a mi hijo, y cuando me lo entrega, me bendijo también a mí. Yo tuve una efusión del Espíritu que habrá durado por lo menos como 1 hora y media. No paré de llorar por la presencia del Señor y por lo que el Señor me estaba enseñando. Yo me fui a Europa renegando. Eran 21 horas de viaje, me quedé sin raya en el trasero. Es decir, me ponía a la derecha, me ponía a la izquierda, como la canción que han cantado. Me paraba, caminaba por todo el avión porque era gigantesco. Y estaba aburrido, 21 horas de viaje. En Francia tuvimos que hacer un transbordo de 5 horas. Mientras mi mujer estaba que dormía con mi hijo, yo mirando y cuidándolos a los dos, no pude dormir. Fueron 21 horas de viaje. La misión que hicimos salió bien, a pesar de mi poca disposición para estar en esa zona. ¿Te acuerdas cuando te dije que en el santuario de Francia de Nuestra Señora de Lourdes le pedí a la Virgen que me ayudara a siempre en mi corazón responderle a Dios, entregarme a Dios, no perderle amor a Dios? Pues bien, esa oportunidad en Italia, en donde tampoco quería estar, en donde no deseaba estar, en donde a pesar de mi poca voluntad, de mi poca disposición, lo hice. Yo quisiera que pienses ahora. Imagínate si yo no hubiera querido ir en un principio a Alemania. Se hubiera fundado esa comunidad Gólgota. Ahora imagínate, si yo no hubiera querido, por la pereza y por el sueño y por el cansancio y por el sol inclemente, no ir a la audiencia del Papa, ¿hubiera sido bendecido mi hijo? Piensa por un instante, ¿cuántas bendiciones podemos estar perdiéndonos en la vida por andar diciendo no tengo tiempo, no quiero, estoy full, no puedo, hermano, estoy ocupado, tengo esto, tengo lo otro? ¿Cuántas bendiciones podemos estar perdiéndonos? El siguiente año que fui a Europa a evangelizar, no solamente nos tocó evangelizar en este pueblito en Winterlingen, sino que también fuimos a Suiza, a Zurich, en donde tuvimos una experiencia preciosa del Espíritu Santo, y luego nos tocó ir a Frankfurt, en donde el Señor también nos permitió evangelizar y conocer a personas. Allí conocí a una hermana de Colombia, a 2 hermanas colombianas, conocía a personas de México, a personas de República Dominicana, a personas de Panamá, conocí también a personas de Honduras, conocí a personas de otras latitudes y de México, y esto a mí me enriqueció mucho, el hablar con ellos, hablar de su cultura. A gente de Chile también conocí ahí. El conocer a estos hermanos, estas hermanas, enriqueció mi experiencia cultural. El hablar con ellos, el conocer esta latitud, abrió mi mente, y de pronto actualmente estamos en esta zona de Frankfurt tratando de hacer una comunidad con la gente que nos reunimos allá. Hacemos una jornada también a través de Zoom una vez al mes para formar una comunidad. Y fíjate, por eso yo quisiera que, ya finalizando mi testimonio, yo quisiera que pienses en esto. ¿Cuántas bendiciones nos podemos haber perdido? ¿Cuántas bendiciones podemos estar perdiéndonos por el hecho de permanecer en nuestra zona de confort? Cuando tú dices no tengo tiempo, cuando tú dices estoy full, cuando tú dices no me interesa, cuando tú dices esto no es conmigo,
Cuando tú dices, es que no me gusta, en el fondo no estás dándote la oportunidad de que Dios bendiga tu vida. No le estás dando oportunidad a Dios de que Dios bendiga tu vida. El Señor dice en su palabra en Mateo capítulo 17, en el versículo 20, Mateo capítulo 17, versículo 20 dice, voy a leer desde el 19, dice, entonces sus discípulos se acercaron a Jesús en privado y le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarle? Díceles, por vuestra poca fe, porque yo os aseguro, si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, desplázate de aquí a allá, y se desplazará, y nada le será imposible. Hermano, el problema por el cual no salimos de nuestra zona de confort es porque nuestra fe no ha crecido. Y para que nuestra fe crezca, necesitamos tres cosas. Tres cosas para que nuestra fe crezca. Alimentarla a través de la oración, a través de la lectura asidua de las Escrituras, a través de los sacramentos y a través de la experiencia y vida comunitaria sirviendo con nuestros hermanos. 5 cosas entonces: oración, lectura de las Escrituras, sacramento, vida comunitaria y servicio. Así nuestra fe aumenta, nuestra fe se alimenta. ¿Cómo se fortalece la fe? La fe se fortalece poniéndola en práctica, atreviéndonos a hacer aquellas cosas que el Señor nos pide. Si un día nos pide predicar, si un día nos pide cantar, si un día nos pide servir a algo, como dice el apóstol, hacerlo todo en el poder de Dios. Y cómo nuestra fe finalmente se ensancha cuando la ponemos en práctica. Cuando practicamos el Evangelio, cuando vivimos por la fe en Jesucristo, el Hijo de María Santísima. El problema está no en la zona de confort en sí, el problema está en tu falta de respuesta por fe, tu falta de fe a Dios. Joven, si tú te sientes desmotivado, sientes que estás en una rutina, sientes que estás en un aislamiento social, no conoces nueva gente, no tienes nuevas experiencias, hay tristeza en tu corazón, hay soledad en tu corazón, Dios te pide, sal de tu zona de confort, sal de tu zona de confort. ¿Cuántas bendiciones en tu vida no están llegando porque no te estás atreviendo a ir más allá de los límites de tu propia seguridad? Quisiera invitarte ahí en donde te encuentras a hacer oración. En estos minutos que nos queda, vamos a orar a este Dios bueno, a este Dios bendito, que en este retiro prohibido rendirse nos pide: sé fuerte, sé valiente, esfuérzate. Ahora en este tema nos dice: supera tus miedos, vence tus miedos, tus limitaciones. Eso que tú no quieres hacer, hazlo, porque esa será una experiencia nueva de crecimiento. Será una experiencia nueva en donde vas a ensanchar tu vida para que te sientas realizado. Ahí no te encuentras. Vamos a hacer oración. Y vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquello que Dios quiere para ti está justo ahí, detrás de tus miedos. Dios quiere siempre más de nosotros, pero a veces nosotros queremos menos. Siempre Jesús nos invita
a no acomodarnos. Porque el que se deja guiar por el Espíritu Santo, dice la Escritura, es como el viento. No sabe de dónde viene ni a dónde va. Pero a donde Dios le lleva es para hacerle feliz. ¿A quién temeré si tú estás conmigo? ¿A quién temeré si a mi lado estás tú? ¿A quién temeré si tú estás conmigo? ¿A quién temeré si a mi lado estás tú? No tengas miedo, joven, a empezar de nuevo. No tengas miedo a hacer algo distinto. No tengas miedo a hacer algo más de lo que ya estás haciendo. Porque aquel que no fluye termina estancándose. Aquel que no deja que Dios le mueva hacia más no podrá realizarse en los planes de Dios. Vamos a pedirle a Jesús que nos ayude a superar nuestros miedos. ¿A quién temeré si tú estás conmigo? ¿A quién temeré si a mi lado estás tú? ¿A quién temeré? ¿A quién temeré si tú estás conmigo? ¿A quién temeré si a mi lado estás tú? No temo ningún mal si tú estás conmigo. No temo ningún mal si a mi lado estás tú. No temo ningún mal si tú estás conmigo. No temo ningún mal si a mi lado estás tú. Pase lo que pase, pase lo que pase, pase lo que pase, yo confiaré. Pase lo que pase, pase lo que pase, pase lo que pase, yo confiaré. Yo confiaré solo en ti, Señor. Tú me has demostrado que siempre eres fiel y confiaré solo en ti, Señor. Tú me has demostrado que siempre eres fiel. Pase lo que pase, pase lo que pase, pase lo que pase, yo confiaré, díselo al Señor. Pase lo que pase, pase lo que pase, pase lo que pase, yo confiaré. Dios
Dios tiene grandes planes contigo, grandes sueños, grandes metas. Los propósitos de Dios, dice el profeta, que son grandes y solamente se alcanzan por la fe. Por la fe en un Dios que dice que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dios quiere bendecir tu vida de una manera que tú no lo has podido pensar o imaginar. Dios quiere hacer cosas por ti que no has soñado ni has podido pensar. Es decir, la mente no te alcanzaría para imaginar lo que Dios tiene preparado para ti. Por eso, joven, dile sí a Jesús. Por eso, joven, que aunque algo te cueste, aunque algo exija lucha, sacrificio y renuncias, dile sí a Jesús, porque detrás de tus miedos está tu bendición. Pase lo que pase, pase lo que pase, pase lo que pase, yo confiaré, dile conmigo a Jesús. Pase lo que pase, pase lo que pase, pase lo que pase, yo confiaré. Señor Jesús, te quiero pedir en esta hora por cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, por cada uno de estos jóvenes que tienen limitaciones en su voluntad, que hay miedos en su corazón que impiden que ellos alcancen aquello a lo cual tú les has llamado. Amado Jesús, tú nos has pensado como cabeza y no como cola. Nos has pensado, Señor, para grandes cosas. Y es en medio del caos, en medio del desorden de nuestra vida, que estás trabajando en nosotros para que nuestra fe firme en ti alcance aquello a lo que nos has llamado. Jesús, aquellos que nos sentimos desmotivados, aquellos que nos sentimos desalentados por la rutina, que nos sentimos socialmente distantes de los demás, aquellos, Señor, que nos sentimos tristes y solos, te pedimos en esta hora, sácanos de nuestra zona de confort, Señor. Este retiro tiene ese propósito, sacarte del acostumbramiento, de la rutina de tu vida, para que escuches a Dios y para que dejes que Jesucristo, el buen pastor, te conduzca a la bendición a la cual desde la eternidad has sido llamado. Te pedimos, Señor santo y bendito, Dios misericordioso, que nos permitas reconocer nuestros miedos, que nos permitas reconocer nuestras excusas y que nos permitas, Señor, reconocer la necesidad que tenemos de ti para alcanzar nuestros sueños y metas. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor Dios Todopoderoso haga resplandecer su rostro sobre ti. En el día de tu angustia hacia ti voltee su mirada, que Él te dé el don de la paz, el don de la salud, el don de la esperanza. Que el Señor te bendiga y nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quisiera invitarte a meditar este texto de Mateo capítulo 17, versículos del 19 al 20. Mateo 17, versículos del 19 al 20. Medita ese texto, medita esas palabras de Jesús y medita en la última parte en donde el Señor dice:
Si tuvieras fe, nada te sería imposible. Por eso, recuerda, hay que alimentar la fe, hay que fortalecer la fe y hay que poner en práctica la fe para poder realizarnos en los planes y propósitos de Dios. Si alguno de ustedes quisiera escuchar alguna de estas canciones que estoy cantando, yo compongo algo de música. Entonces, en mi página web tú puedes descargar gratuitamente mi CD de oración. Mi página web es israeldecristo.com. Israeldecristo.com, www.israeldecristo.com. Tú entras ahí en mi página web y hay una pestaña que habla de oír. Entonces ahí está el CD de música. Puedes descargarlo, puedes escuchar estas canciones con las que puedas orar en tu casa y así también poder alimentar tu fe. Te invitaría, si tú deseas entrar a mi canal de YouTube, hay distintas charlas de temas de sanación. Mi canal de YouTube es Israel de Cristo. Así bien sencillito me encuentras, Israel de Cristo. Y para aquellos hermanos que quieren salir de su zona de confort, no importa la edad que tengas, te invitamos a formar parte de nuestro movimiento. Te invitamos a formarte con nosotros, a seguir a Jesucristo con nosotros y a servir a este bendito Salvador Dios nuestro con nosotros. Tenemos comunidades de jóvenes en Chiclayo, la comunidad Filipenses, tenemos en Lima la comunidad Adonai y tenemos en el Callao la comunidad Talita Cum. Tenemos también comunidades mixtas en donde hay gente de 30 años, en algunas otras comunidades de adultos que son comunidad Hijos de Sión, alguna otra comunidad como Jerusalén, otra comunidad como Betania. Tenemos una comunidad en donde te podamos ayudar a justamente a esto que hemos estado señalando, alimentar tu fe, fortalecer tu fe y ponerla en práctica para que en Cristo logres aquello a lo cual el Señor te ha llamado. En el tema que vamos a desarrollar en la noche, que es el tema corazón de retiro, ahí vamos a hablar y vamos a explicar a la luz de estos dos temas primero que hemos dado, esa frase del apóstol San Pablo, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Va a ser un tema muy importante para tu vida espiritual. Entonces, si no tienes comunidad, comunícate con nosotros por interno, comunícate con los hermanos para que podamos ayudarte a alcanzar a Cristo. Que Jesucristo nuestro Señor te bendiga. Nos estamos viendo entonces más tardecito. Paz y bien. Hasta luego. Bueno, hermanos, ya acabamos de terminar de